Hola, hola Claudia, ¿nos ves? Hola. Hola Claudia, ¿nos ves? No, antes recién las veía y ahora no. Pero nos escuchás. Sí, pero verme a mí no tiene mucho sentido, ¿verdad? Vernos a nosotros Ahora tampoco. sí las veo, ahora las Bueno, veo. buenísimo. Y me Bueno, veo vamos a dar... chiquita a mí arriba, mucho mejor. Dale, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a Claudia, que está en España. Vamos a dar comienzo a una de nuestras conferencias plenarias. En este caso, vamos a compartir la palabra con Claudia Cossack, que, bueno, siempre lo recordamos, ha sido profesora de la casa, ha trabajado en teoría y crítica literaria acá en Mar del Plata, y es un placer tenerla aquí con nosotros. Le cedo la palabra a Estefanía Di Meglio, quien la va a presentar formalmente. Gracias, Claudia, por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Reitero la bienvenida al público presente, al público virtual y, por supuesto, a Claudia. La bienvenida y el agradecimiento porque estamos muy contentas de que estés acá con nosotros. Claudia Cossack es doctora en Letras por la UBA, investigadora del CONICET, es profesora en las carreras de Letras y Comunicación de la UBA y en la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dicta cursos en diferentes universidades y publicó, editó y compiló entre diferentes artículos y también libros, publicó los siguientes libros: Deslindes, ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX; Tecnopoéticas argentinas, archivo blando y tecnología; Políticas poéticas tecnológicas en Argentina, 1910-2010, y compiló recientemente, en 2020, junto a Leonardo Flores y Rodolfo Mata, una antología de literatura electrónica latinoamericana y caribeña, titulada Antología Lit y Lat o Litelat, en el año 2020, como señalé. Y ahora le damos la palabra para que presente su conferencia titulada Debates en torno de la literatura digital hacia un experimentalismo crítico, materialista y colaborativo. Te cedemos la palabra, Claudia. Gracias. Bueno, muchas gracias Rosalía y Estefanía. Solo aclaro que ya hace tiempo que no doy clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos, aunque, como dijo Rosalía, la llevo también en mi corazón, igual que la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde trabajé hace mucho más tiempo. Bueno, voy a compartir directamente pantalla, a ver si puedo. No, está inhabilitada la opción, o sea que no puedo compartir pantalla. Mi idea era hacerlo, no sé si me lo pueden habilitar. Ya está, Claudia, fíjate. Bueno, ahora sí. A ver si estamos. Esperen un segundito, por favor. Bueno, mientras voy arreglando esta cuestión técnica, de paso quería comentar que esto es una especie de diálogo en el tiempo, porque este, ¿verdad?, es el CLIS 2020, según tengo entendido. Y, y en verdad hicimos el año pasado otra charla en relación con estos mismos temas, solo que en este caso, a ver, esperen, compartir sonido, ahí está. ¿Ahora se ve? Sí, sí, Claudia, se ve. Bueno, perfecto, muchas gracias. Decía que es como una especie de diálogo en el tiempo, porque, bueno, venimos pensando en hacer una presentación sobre estas temáticas en el CLI, que no se pudo hacer en el 2020 ni en 2021, pero en 2021 sí hicimos una larga charla, en verdad, que yo le pedí a Rosalía el vínculo para poder recuperarla, y verdaderamente ahí pude plantear un montón de temas que no tiene mucho sentido repetir hoy.
me gustaría sí que quienes estén interesados puedan acceder, obviamente entiendo que está disponible, porque, bueno, esto sería como una continuación del diálogo, ¿sí? Y por otro lado, porque con mucha alegría he visto que hubo todo un simposio este lunes, que lamentablemente no pude asistir porque no estoy en la Argentina, de todas maneras era virtual, pero bueno, el lunes fue el día que llegué aquí, así que era muy complicado, sobre también estas temáticas, con lo cual espero que de alguna manera esto que voy a presentar, que no es tan largo como lo del año pasado, así que espero no pasarme el tiempo para nada, y que podamos tener algún diálogo, que también sea como un debate en relación con las cuestiones que ya se plantearon el lunes en el simposio sobre literaturas digitales. Bueno, el título que le puse a esto, como están viendo, es Debates en torno de la literatura digital hacia un experimentalismo crítico, materialista y colaborativo. Y lo que les voy a proponer simplemente es dar cuenta de algunos debates que me parece que son centrales dentro de este campo. Algo que quería decir previamente es, este es un campo bastante específico dentro de los estudios literarios y, como decía, me alegra mucho que haya habido un simposio dedicado especialmente a este tema, pero es claro que el CLI se ha convertido en un congreso de congresos, es enorme el programa, toda la semana, y hay muchísimas derivas de los estudios literarios que están contempladas en este congreso, por lo tanto, o en esto que yo decía, congreso de congresos, con lo cual me parece que el diálogo podría ser interesante si es que hay gente todavía del simposio que está presente, ya sea en Mar del Plata, ya sea en forma virtual, y otras personas que se interesen específicamente por eso, sabiendo que se trata de un campo con cierto recorte bastante fuerte, que no necesariamente interesa a todas las personas. Pero voy a volver a eso hacia el final. Como les decía, continuando la presentación que hice el año pasado, y que por eso quería remitirles a esa presentación para no repetir casi nada de lo que ya trabajamos, puse allí esta pantalla que están viendo, en donde se pueden identificar, según mi parecer, algunos de los debates más pregnantes en este momento, en este campo de estudios literarios digitales, o de estudios sobre literatura digital, para ser más precisos. En primer lugar, un debate que sí comentamos el año pasado, pero sobre el que voy a pasar más o menos rápidamente, porque me parece que es un debate que sigue vigente, y es un debate que en función justamente de que los estudios sobre literatura digital no están absolutamente instalados dentro del campo de los estudios literarios, es un debate recurrente, de algún modo siempre hay que estar como volviendo a este debate, porque se trata de un objeto bastante particular, la literatura digital. No vamos a detenernos esta vez, eso sí, en qué entendemos por literatura digital, y esperamos que en el diálogo esto se pueda, ya sea en mi presentación o en el diálogo posterior, se pueda ir dilucidando si es que alguien no está, digamos, trabajando en este campo y por eso ha venido a esta mesa. Como les decía, el diálogo acerca de cómo leemos literatura digital, dada la particularidad del objeto, sigue siendo un debate. Sí. Claudia, discúlpame que sí. nos dicen que aprietes F5 para que se vea toda la pantalla. A ver. Ah, ustedes lo tienen. Ah, perdón, no lo puse en presentación. A ver, ahí lo ven mejor, ¿verdad? Ahí, perfecto, gracias. Bien, bárbaro. Perdón, sí, no me había olvidado de eso. Como ven, esta cuestión técnica puede fallar. Decía, es un debate que sigue vigente, en tanto y en cuanto el objeto literatura digital sigue siendo algo poco naturalizado, podríamos decir, en la sociedad en la que vivimos. Gran paradoja, porque la cultura digital, la cultura algorítmica, de la que vamos a hablar después, y los modos de ser en la cultura digital están absolutamente naturalizados para una porción importante de la población del planeta. Por supuesto, no para todas las personas que no tienen mucho acceso al mundo digital. Sin embargo, el mundo digital hegemoniza los imaginarios, digamos, culturales, de vida cotidiana, de una gran
parte importante, digamos, de la población del planeta. Incluso, es mi parecer, de personas que no necesariamente tienen todo el acceso a esa cultura digital y sin embargo se ven interpeladas por la hegemonía de la cultura digital. Paradoja, decía, porque el objeto, siendo un objeto propio de la cultura digital, aún no está, en muchos casos, reconocido como tal. Y en tanto no se puede reconocer como tal, tampoco es fácil pensar cómo lo leemos. En tanto y en cuanto habilita e incluso exige, demanda, podríamos decir, una lectura diferencial respecto de la lectura analógica, respecto de la lectura del tipo de objeto que está vinculado habitualmente, y estuvo durante al menos 500 años o más, a la literatura, el libro. Ese debate, bueno, yo ahí les puse, digamos, pasa por una cantidad de instancias o recorridos, la idea de cómo leer el objeto, si se lee en superficie, si se lee textualistamente, y solo el texto verbal, cuando de pronto la pieza puede ser multimedia, puede ser intermedial y multimodal, tener confluencia de múltiples lenguajes. Si leo grandes conjuntos de textos para hacer lectura distante, si voy a la materialidad digital o si no me importa la materialidad digital y lo trato a esto como un objeto literario convencional analógico, si leo en forma individual o si en realidad esto demanda cierto tipo de lectura colaborativa, y si leo de manera globalista, podríamos decir, en el sentido de la globalización financiera y económica, o si leo al tiempo que en el carácter global local de esta literatura, lo localizado de manera fuerte. El año pasado hicimos ya un recorrido, no me voy a detener en esto, pero efectivamente esto sigue siendo un debate en tanto y en cuanto interpela nuestras competencias de lectura, porque en tanto personas, por ejemplo, habituadas o formadas en la lectura de literatura de libros, tenemos una manera de leer que apunta a el contenido de los textos y no a su continente, podríamos decir, pero en el caso de la literatura digital, ese continente no es en absoluto accesorio, no es en absoluto algo naturalizado o estabilizado, e implica una vinculación muy fuerte con esa materialidad digital. Y la materialidad digital no es solo la materialidad observable, perceptible, lo que puedo ver en una pantalla, lo que puedo escuchar como sonido a partir de una pieza multimedia, sino también la materialidad de las interfaces, cómo me conecto con las interfaces, cómo me establezco una relación corporal con las interfaces. No solo la interfaz visual, gráfica, la interfaz táctil con la cual yo manejo un mouse, por ejemplo, para ir cliqueando distintas partes del texto, para recorrer el texto de una manera o de otra, voy scrolleando o no voy scrolleando. La materialidad táctil, si estuviera leyendo literatura digital en un dispositivo táctil, con una pantalla táctil, ya sea en una computadora con pantalla táctil, en una tablet, en un teléfono inteligente. Y todo esto va modificando no solo hábitos de lecturas, maneras de leer, maneras de poder aprender esa textualidad sonora, verbal, sonora, visual, en movimiento, etc. La materialidad digital, por otro lado, implica la propia materialidad específicamente digital, que ya está en las interfaces de usuario, pero que incluso más va hacia, podríamos decir, el detrás de pantalla, va hacia lo que no vemos, pero que hace posible completamente esa efectuación de la pieza que estemos leyendo, experimentando, etc. Y esto implicaría incluso, entonces, habíamos dicho ya, una lectura, por ejemplo, del código informático. Hay cosas que incluso no podríamos leer, quizá dentro de toda esa materialidad digital detrás de cámara, podríamos decir, que no sería una materialidad digital de superficie como la de las interfaces. Hay materialidades todavía más recónditas, inaccesibles a usuarios comunes y corrientes, que la materialidad del código, porque después vamos a ver algún ejemplo. La materialidad del código, aún no conociendo de
o sea, de informática y de programación, de cómo programar un software, un programa, etcétera, un algoritmo, alguna idea podríamos darnos del movimiento lógico que genera un código para que algo como tal cosa aparezca en nuestra pantalla y la leamos de una manera determinada. Toda esa materialidad implica, evidentemente, un cambio muy importante o muy grande respecto de las materialidades del signo gráfico, lingüístico, gráfico, que estamos acostumbrados a lidiar con las que estamos acostumbrados a lidiar en un libro. Y todo esto lleva también a esta cuestión de lo colaborativo que se da tanto en la producción de literatura digital como en la lectura. Como esto era cómo leemos literatura digital, estoy pensando en una lectura colaborativa, y cuando anudemos un poco todos estos debates, la idea es pensar justamente como hipótesis, y esto sí ya lo planteé creo el año pasado, la idea de que la literatura digital quizás sea un estadio de la literatura que nos demande cambiar la idea que tenemos de leer en sentido individual, cuando me siento en mi casa, en una biblioteca, en un banco de una plaza, y leo un libro, e implique quizá un tipo de lectura comunal, comunitaria. Y el tema de lo localizado, que tiene que ver con el segundo debate ya, pero yo ya lo pongo en el primero, porque efectivamente hay quien no lee esto, o sea, quien cuando lee literatura digital no toma en cuenta para nada la tensión que hay en el interior de la literatura digital, debido justamente a que trabaja con la informática globalizada del mundo en el que vivimos. Debido a esa globalización tecnológica, hay quien no lee la tensión que esto genera con piezas producidas y o leídas desde localizaciones regionales, etcétera. O sea, digo, no necesariamente nacionales, pero localizaciones al fin, de más pequeñas a grandes, pero localizaciones al fin. Y que tienen que ver con un segundo debate, que es el de las geopolíticas, podríamos decir, ahí dice geopolítica, de la literatura digital. La pregunta respecto de si se trata de una literatura mundial, global, internacional, que establece como, podríamos decir, aplana, más bien, las jerarquías territoriales, aplana las diferencias entre territorios e incluso las desigualdades en relación al acceso a cierto capital intelectual. Bueno, obviamente por lo que estoy diciendo, mi postura es que si vamos a ir hacia una lectura cercana, distante, material, colaborativa, localizada, es porque estoy proponiendo que ese aplanamiento no se dé, que se repiensen las geopolíticas de la literatura digital, se vean sus centros de poder, se vean sus disputas en relación con esto, y también se vea cómo desde ciertas concepciones, podríamos decir, del norte global, hay un intento de inclusividad, pero que ya por la noción misma de inclusividad está postulándose desde un primer momento en donde hay relaciones de poder de unos que tienen que incluir a otros. Y este es un problema, y esto está muy vinculado justamente a la globalización tecnológica, financiera, económica, etc. Por supuesto que este mismo debate, por las geopolíticas de la literatura digital, apunta a las lenguas, en qué lenguas se escribe literatura digital. Y es cierto que el momento en que se va consolidando la literatura digital ya no es, puesto que es el momento de la globalización, como estábamos diciendo, ya no es el momento de las lenguas nacionales, de los territorios nacionales y sus literaturas nacionales confluyentes con esas ideas de nación, de territorio. Es lo que ha trabajado Verónica Gómez, por ejemplo, en su tesis doctoral, y ella habla de Estados-nación, de literatura digital acorde o correspondiente a Estados-nación, sino a territorios interzonales. Mi postura respecto a esto, y con lo cual muchas veces dialogamos con Verónica, es
estoy de acuerdo en que si la pensamos como una literatura de la época de la globalización, que es una globalización financiera, económica, política, informática, tecnológica, todo vinculado unos elementos con otros, evidentemente cultural, evidentemente no podemos adscribirla a digamos, territorios nación y por lo tanto a lenguas nacionales, pero tampoco podemos pensar que esos territorios interpersonales y esas lenguas, en todo caso, interpersonales, son absolutamente equivalentes unas con otras, en sentido de hegemonías y contrahegemonías, de subalternidades o subalternizaciones. Incluso dentro de la literatura digital latinoamericana, por ejemplo, que podríamos a priori pensar que cultiva un debate por las lenguas, o sea, por la hegemonía del inglés vehicular en la literatura digital, porque trabaja, por ejemplo, desde el español o el portugués. No podemos dejar de tener en cuenta que el español y portugués son lenguas hegemónicas al interior de América Latina, por ejemplo. Entonces también ahí hay una relación entre hegemonía al interior de la región. O sea, es más complejo que pensar siempre desde la minoridad, porque hay una mayoría dentro de la minoridad, etc. También algo dijimos la otra vez, pero en este caso lo que quería era ir como anudando los debates, que son debates que se siguen manteniendo. Quiero decir, a veces parece que un debate está saldado y no necesariamente es así. Como tercer debate, quería comentar esta noción de que la literatura digital ha nacido como experimental en sus primeros desarrollos, en la década del 50, 60 del siglo XX, efectivamente era poca la gente que tenía contacto con computadoras, con lenguajes de programación, computadoras, etc. Y era esa misma gente que estaba trabajando con esos lenguajes debido a su profesión, las personas que o sea, eran esas mismas personas las que de pronto creativamente quisieron experimentar con esos lenguajes que de pronto, que en realidad les estaban sirviendo de manera práctica, pragmática para su vida cotidiana, para su profesión en función de lo que tenían que hacer. Esos primeros experimentos fueron dando lugar a, poco a poco, y ya llegando a la década del 80, más personas que ya no tenían esa vinculación estricta con las computadoras porque trabajaban en empresas donde había grandes computadoras o porque eran ingenieros informáticos, etcétera, sino personas que venían más del campo de las artes, que empiezan a mirar esto. Esto ya se da desde los 60, por supuesto. Arte digital hay en Latinoamérica desde los años 60. Valdemar Cordeiro en Brasil, por ejemplo, es un pionero del arte digital, y de hecho hay una obra, Beabá, de Valdemar Cordeiro, que en realidad es un artista plástico, un artista visual, y un ingeniero físico italiano, Giorgio Moscati, que es una pieza de literatura digital netamente, porque en realidad hay toda una base de datos permutacional de textos, de palabras, que se van permutando, digamos, hay una base de datos que se convierte en permutacional a partir de un algoritmo, y donde lo que se permutan son palabras y donde el lenguaje verbal tiene una función preeminente. Como les decía, la literatura digital, volvamos a enganchar con el primer debate. Yo decía, seguimos teniendo que decir o pensar o discutir cómo leemos literatura digital, porque aún no es un objeto estabilizado. Uno podría decir, ¿por qué tendría que ser un objeto estabilizado? Básicamente porque es un objeto que es parte de la cultura que nos interpela cotidianamente en una gran parte del mundo globalizado occidental e incluso no occidental, y sin embargo no está reconocido como tal al interior de esa cultura. Y entonces debemos por eso seguir preguntándonos respecto de qué es el objeto y cómo lo leemos. Bueno, parte de esta cuestión tiene que ver entonces también con el debate número 3, porque al haber nacido experimental, de algún modo permitió, este proceso histórico permitió que se profundizara, podríamos decir, esa experimentación, pero correlativamente dio lugar a una especie de no ampliación de públicos. Esto es un debate muy todavía central en la comunidad
artística y académica de literatura digital, porque hacia la última década la literatura digital fue claramente insertándose más, casi como arte digital, pero con una fuerte impronta literaria en algunos casos, y esa sería la parte que llamamos literatura digital, en la vida cotidiana de más personas. Y esto permitió entonces que se instalara en ciertos flujos masivos. Hay como una tensión entre el reconocimiento y el no reconocimiento, y por lo tanto también una tensión entre el experimentalismo, la dificultad, el conceptualismo, por ejemplo, todos rasgos, el conceptualismo tecnológico de mucha literatura digital, la idea de una literatura de la dificultad, una literatura que ofrece dificultad como manera de responder a lo que va a ser el debate 4, ¿sí? Y lo vamos a ver después. Y esa dificultad la dejaría como inaccesible para mucha gente. Entonces el debate sigue siendo experimentalismo, dificultad y o accesibilidad, y o masividad, y o grandes públicos que puedan tener acceso a esto. Y esto sigue siendo un debate porque una de las grandes cuestiones es que ese experimentalismo con el que surgió históricamente la literatura digital fue un gran elemento, podríamos decir, un aspecto muy interesante de esa literatura. Y por lo tanto, aplanarlo con vistas a ganar público y lectores puede ser para algunos un problema. Para otras personas no lo sería tanto. O sea, lo que quiero decir es que hay un debate. Así como está este debate, ya estuvimos viendo los 3 debates, los primeros 3, hay un gran debate muy contemporáneo en relación a cultura algorítmica, datificación y o intervención en el aparato digital. Es decir, esa cultura digital de la que yo vengo hablando, que está instalada, etcétera, etcétera, que es como natural ahora para muchas personas, porque todos manejamos, quienes estamos aquí, por ejemplo, un teléfono inteligente, una computadora, el Zoom, todo lo que estamos haciendo en este momento, y lo naturalizamos, eso es parte de una manera en que se instaló en la cultura contemporánea un modo de concebir la cultura que no es obviamente el único posible y que mucho tiene que ver con lo que muchos críticos y teóricos llaman la cultura algorítmica o la datificación, digamos, de la existencia, el trabajar, digamos, el concebirnos a nosotros mismos como un dato, podríamos decir, dentro de una enorme base de datos que estaría disponible para hacer con ella, en teoría, muchas cosas diferentes. Y lo que terminamos viendo es que en realidad lo que se hace con esto es constitución de perfiles de usuarios para que compren cierta mercadería, incluso mercadería cultural. Con lo cual hay una gran relación entre datificación y control social, minería de datos se llama esto, y yo creo que hubo alguna presentación, por lo menos vi los títulos de las presentaciones de este simposio, y algo seguramente se discutió sobre eso. A mí particularmente, dentro de este debate sobre cultura algorítmica, datificación, me interesa la idea de que la cultura digital se vendió, podríamos decir, se nos la vendió como una cultura que permitía la personalización de los consumos culturales, cuando en realidad no fue más que otro modo encubierto de masificar estos consumos culturales, a partir justamente de los algoritmos de personalización y de perfilación. Más allá del control social, la tecnovigilancia, o sea, que también entra la famosa gubernamentalidad algorítmica. Y esto me interesa también porque dentro del debate 4 podríamos pensar en cómo se instaló o se instalará la literatura digital y el estudio de la literatura digital al interior de las humanidades digitales. Y cómo las propias humanidades digitales, que también tienen una larga historia, fueron pasando de unas humanidades digitales como en realidad formas de computarizar lo literario para su estudio a través también de búsquedas de regularidades, de software que buscaban ciertas regularidades y demás, para catalogar, etcétera, al Big Data, al discurso del Big Data,
Y por último, a las humanidades digitales críticas. No me voy a ir al primer momento de las humanidades digitales, pero sí al momento en que el discurso del Big Data llega a las humanidades digitales para, de alguna manera, colonizarlas en relación a esto es lo que permite la informática como un gran complemento de los estudios literarios, y que no terminó, y que en gran medida terminó finalmente terminó entroncada o abrevando en esa misma datificación de la existencia, en esa misma idea de que todo puede ser convertido en dato y de que los datos de alguna manera son objetivos y son neutros. Y ahí vienen las humanidades digitales críticas a discutir esta cuestión y el tipo de manera en que me parece la literatura nacida digital, la literatura digital, se podría insertar en el debate dentro de las humanidades digitales, sería el de insertarse justamente en este último periodo de humanidades digitales críticas, que no son simplemente humanidades digitales que conciben lo digital como una herramienta para la digitalización de textos que sean más accesibles o para su tipologización, su archivo, etc. No tengo nada contra ese tipo de actividades, pero sí me parece que la literatura digital va más allá de esto. Y si la pensamos solamente desde la propuesta del discurso aparentemente democratizante y desjerarquizado del Big Data, creo que estaríamos en problemas, justamente porque no podríamos ver cómo ese discurso se inserta en los discursos hegemónicos respecto de la cultura algorítmica. Por eso decía, el debate es cultura algorítmica, datificación y o algún tipo de intervención en el aparato digital. Y esto desde las propias obras se discute, desde la teoría y crítica de la literatura digital también se discute. El quinto debate que me gustaría plantear tiene un poco que ver con el anterior en relación a los archivos digitales, porque una de las constantes de la literatura digital es su famosa obsolescencia tecnológica. La idea de que efectivamente, no es solo una idea, sino un hecho, la literatura digital de momentos previos se va tornando efímera muchas veces debido a que es parte de una cultura algorítmica propietaria en particular que discontinúa determinados programas y accesos que hacen imposible que ciertas piezas se puedan seguir experimentando. El famoso caso de Flash es evidente, y si tuviéramos tiempo después, les voy a mostrar una pieza que en realidad puedo mostrárselas porque la tengo parte de esta pieza offline en mi computadora, y en esta computadora en particular todavía conservo el plugin de Flash, cosa que no logré en mi otra laptop, un poco más grande, la que uso habitualmente en mi casa, porque algún día, cuando hice una actualización, Microsoft me lo borró completamente sin que yo lo advirtiera. En este caso, cada vez que me piden una actualización, miro 20 veces para que no suceda esto, porque es la única manera en que puedo tener acceso a esa obra, que es, por otro lado, una obra que me interesa particularmente. El problema de la obsolescencia tecnológica obviamente existe para cualquier soporte y medio. Obviamente que un libro podría quedar obsoleto eventualmente por la degradación del papel. Sin embargo, el periodo de tiempo en que un libro se puede conservar, lo sabemos, es enormemente más extenso que el periodo de tiempo en que una obra digital se puede conservar, debido justamente a que se trata de una obsolescencia tecnológica programada, debido justamente a que acá vuelve a entrar las hegemonías del globalismo económico, financiero, que hacen que debamos, digamos, cambiar o reemplazar un dispositivo tecnológico por otro constantemente. Hay personas que se dedican a, podríamos decir, militar por un activismo digital contrario a la obsolescencia tecnológica, pero sabemos que en la vida cotidiana es muy difícil seguir ese ritmo de tener siempre software libre, de tener siempre, digamos, herramientas anteriores que no necesitan cierta cantidad de espacio de disco ni de recursos de la computadora, etcétera. El problema de la obsolescencia tecnológica como debate dentro del campo también ha impulsado a ciertos artistas a concebir su obra como efímera en sí misma.
Ahí hay un tema, y por eso digo que es un debate, porque uno podría pensar, finalmente, es una imposición del medio y en general de medios propietarios el hecho de que sea efímera, con lo cual, ¿por qué las personas que hacen estas piezas tendrían que asumir como inevitable este hecho? ¿Sí? Bueno, es un debate. De allí también que no se puede constituir necesariamente un canon, o sea, si las obras siguen siendo efímeras o se van haciendo efímeras debido a la obsolescencia tecnológica, el canon obviamente es muy inestable. También podríamos pensar por qué debería o no debería haber un canon, pero de eso va a vincular con lo que vamos a ver en el debate número 6. Algo que sí quería decir respecto al debate número 5 es que esta obsolescencia tecnológica ha impulsado grandes proyectos de conservación. Archivos digitales, repositorios, antologías, distinto tipo de plataformas que se han puesto a trabajar para que tengamos acceso a un corpus de piezas digitales que algunas personas consideramos valiosos y que no estarían disponibles justamente debido a la obsolescencia tecnológica. Y todas estas cuestiones no tienen una única respuesta y por eso considero que siguen siendo debates. Volviendo, como dije, que el canon iba en relación también con el debate número 6, el debate número 6 de alguna manera, no para cerrar el tema y las posibilidades de otros debates, sino porque así lo planteé para esta presentación, de alguna manera vuelve al primer debate, porque plantea justamente el hecho de que en este momento seguimos pensando, sigue siendo un debate, cómo se instala o se inserta la literatura digital en el campo de los estudios literarios. Yo decía, este es un congreso de congresos y estamos en un ámbito académico universitario en donde la política es la idea de que estamos abiertas las personas a una cantidad de objetos a leer, a una cantidad de debates, a una cantidad de formas de leer, de accesos a lo que podría ser lo literario. Sin embargo, por fuera del mundo académico, universitario, podríamos encontrarnos con otras miradas. El hecho de que ahora en el mundo académico universitario, un simposio, en un congreso de literaturas hispanoamericanas, españolas, latinoamericanas, argentinas, incluya un simposio de este tipo, habla justamente de cómo se ha ido instalando, muy incipientemente, pero cómo se ha ido instalando este tipo de objeto, de lectura, de este tipo de literatura en nuestro campo, más académico, institucional, investigativo, universitario. Ahora bien, se ha instalado de la misma manera en otros campos institucionales que tienen que ver con qué es la literatura, con la idea de la literatura, desde el campo editorial hasta la escuela. Una de las cuestiones interesantes a pensar es cómo reciben estudiantes, por ejemplo, de escuela secundaria, literatura digital, estando absolutamente naturalizados sus comportamientos, sus hábitos de lectura, de escucha, de visualidad con lo digital, cómo reciben esto que es la literatura digital. Y es una cosa bien interesante que les profes de colegio secundario muchas veces se están poniendo en acto. Yo estoy un poco lejos de eso porque, bueno, no dicto clase en colegio secundario y estoy en contacto directo con los adolescentes de ahora, en este momento. Sin embargo, a través de mis estudiantes de cursos que tienen que ver con esto y que son estudiantes de maestría y que son ellos mismos profesores de escuelas secundarias, puedo tener un atisbo, al menos, de comprensión de cómo se puede o no se puede ir instalando la literatura digital en la escuela secundaria. ¿Y por qué se puede o no se puede ir instalando? ¿Cuál sería la necesidad de que esto se instale? Obviamente nunca hay necesidad absoluta de nada en este sentido. Sin embargo, hay una interpelación epocal, digamos, que hace que
viviendo en una cultura algorítmica y en un mundo totalmente digitalizado, nos preguntemos qué pasa con la literatura en relación con eso. Y bueno, los experimentos que han hecho los profes que conozco suelen ser muy interesantes, desde fascinación por parte, o sea, digo, los efectos que producen, ¿no? Desde fascinación en algunos o incomprensión total, desde decir esto es arte, pero ¿por qué literatura? Desde tratar de jugar con el artefacto literario digital, el aspecto del juego está muy involucrado, la experimentación corporal del juego en este modo de lectura, y por lo tanto es un debate en este momento fuerte. De hecho, el Congreso de Literatura Digital Internacional, el más grande que hay todos los años, que se va a hacer ahora en Italia, es justamente, tiene por tema central literatura digital y educación. Y esto tiene que ver con lo que dije antes del canon. ¿Cuál es el canon literario en la escuela? Porque en la universidad podemos hablar de literatura digital, pero si en la escuela no se habla de literatura digital y si literatura siempre es la literatura de libros, obviamente hay un quiebre, hay un corte entre lo que estamos pensando y lo que luego se reproduce y se amplía, se discute y se debate y se instala en las generaciones posteriores. Yo tengo otras cosas para plantear, pero no querría excederme de tiempo. Simplemente lo que quería plantear eran cosas que tenían que ver con, bueno, había todo este tipo de cosas, las obras como las leemos, ¿verdad? Pero quizá me gustaría dejar aquí a ver si podemos dialogar, porque una de las cosas que me dio mucha pena de estar lejos en este momento es que no pude estar presente, como dije antes, en el simposio del día lunes, que sé que fue virtual, pero de todas maneras podría haber estado presente y haber escuchado las presentaciones. Todavía las grabaciones no están disponibles, me dijo Rosalía, pero lo van a estar muy pronto, pero quizá podíamos entablar un diálogo, si es que ya, si estuvieran las personas que participaron en ese simposio o con otras personas que estén escuchando. Así que pasaría así rápidamente para decirles gracias y dejaría de compartir. Bueno, Claudia, muchísimas gracias y sí, vamos a abrir el debate. Aplaudimos a Claudia primero un poquito por su presentación, que en sí misma, esto es una apostilla, ¿no? Una nota al pie, pero tu forma de exponer en sí misma ya es como una especie de microgénero literario, porque en la conferencia que nos diste el año pasado también pasaba esto, y también lo recuerdo de tus clases, ¿no? Esta cosa de empezar por un listado y una interconexión entre los debates, ¿no? que actualizan un tema, y después los vas desarrollando y planteando otras cosas, ¿no? Eso me parece como un rasgo tuyo de discursivo. Bueno, antes de que nosotras comentemos alguna cosa, ¿quiere alguien comentar algo, preguntarle algo a Claudia? No sé si hay, no veo acá gente del simposio de Ale y de Fernanda. No. Bueno, entonces yo comenzaría, bueno, dijiste un montón de cosas interesantes. Una de las cosas que a mí me resulta interesante es pensar esto de la literatura de la dificultad, ¿no? Porque una de las cuestiones que vos marcaste, porque digamos que es una forma de enraizar una nueva tecnología de lectura con ciertas tradiciones de tecnologías de lectura, ¿no? Digamos, por ejemplo, el barroco, con esta cosa de la literatura de la dificultad. Y al mismo tiempo es como una superposición temporal, en el sentido de que la dificultad se asocia con la experimentación también. Entonces, tenemos un recorrido de tecnologías de lectura que podrían hacer de la literatura digital, o sea,
podrían conectarla con formas muy canónicas de la literatura, diríamos, analógica, como vos la mencionabas, ¿no? Por otro lado, me parece interesantísimo esta vinculación con el tema de la escuela, porque vos pensás que el cine en la escuela es una incorporación muy reciente y excepcional. O sea, la imagen como discurso en una asignatura como literatura o como prácticas del lenguaje es un elemento hasta hace muy poco absolutamente subsidiario y excepcional. Entonces, repensar eso en términos de qué es lo que se piensa en la universidad o en el ámbito académico y las prácticas de lectura en adolescentes que de hecho están inmersos en la cultura digital, es un debate, ¿no? Es un debate que tiene que ver también con las herramientas que tienen los docentes para trabajar esto, es decir, todos aquellos aspectos que tienen que ver con el grado de analfabetismo que se tiene respecto de la imagen, ¿no? Es interesante para bueno, pensar esta dimensión. Y por último, te quería comentar que, bueno, a raíz de los simposios que se fueron presentando en este congreso, me surgió una cosa que siempre, que hace tiempo yo estoy pensando, y es que nuestros planes de estudio en letras tendrían que tener una reconfiguración. La primera y fundamental, más allá de los objetos que se incorporan, es el tema de estallar el concepto de literatura nacional, porque el concepto de literatura nacional, además de que en los mismos estudios, en las mismas investigaciones resulta absolutamente incómodo, bueno, en mi caso, por ejemplo, por una circunstancia del siglo XIX, tuve que trabajar con un escritor español que estuvo viviendo 30 años por toda América Latina, un periodista, y bueno, que interactuó constantemente con el espacio cultural americano, desde Bolivia al Río de la Plata. Y entonces, ya en el congreso anterior dije, pero bueno, ¿dónde me pongo? Porque no es literatura argentina, no es literatura latinoamericana. Y en este caso, en los 40 simposios que se presentaron, también estaba esta cuestión, ¿no? Que la nacionalidad, que no es lo que vos decís, ¿no? La cosa situada, son cosas diferentes, nos está encorsetando en un lugar incómodo para pensar, ¿no? Bueno, eso. Hay muchas cuestiones que dijiste muchas cuestiones que me disparan también muchas cuestiones. Una que tiene que ver con la última, pero también con la anterior, la de la escuela, porque también están vinculadas, ¿sí? Porque claro, cómo pensamos la literatura en la universidad tiene que ver con cómo pensamos la literatura en la escuela. Si bien, afortunadamente podríamos decir, yo trabajo en la universidad en un área que no es de literaturas nacionales, porque literatura del siglo XX es un corte transversal justamente que nos habilita a trabajar de otra manera, es cierto que seguimos vinculados al paradigma, podríamos decir, nacionalitario, lengua y literatura, donde, bueno, se nos puede hacer incómodo ahora justamente porque estamos viviendo este momento que en algún sentido es de transición, pero al mismo tiempo, o sea, no quiere decir que no existan los países o las situaciones, como vos decías, lo situado, quiere decir que hay reconfiguraciones regionales, zonales, etcétera, que hacen que las migraciones, grandes migraciones, que hacen que incluso las migraciones anteriores las podamos leer ahora, como vos decías, esto era del siglo XIX, pero leyéndolo desde ahora se me resulta incómodo. Quizá antes, hace 50 años, no resultaba incómodo pensarlo nacionalitariamente. Y eso tiene que ver también con esa reconfiguración, cómo pensamos los estudios literarios, que es
en la universidad y en la escuela, y una cosa que yo quería decir que me parece muy importante es que no hay que, yo no pensaría en una idea de que hay que renovar para estar ayornados, digamos. No, claro. No es la cuestión de ubicarse en la novedad, no es esa para nada la cuestión. Sin embargo, vivimos en esta cultura y negarla o no pensarla también nos limita. Entonces, de allí la idea de repensar el canon escolar, en algún sentido, pero que implica también en repensarlo desde la universidad. ¿Qué tipo de objetos literarios? Vos decías la visualidad. Una de las cosas que me encontré también, digamos, gratamente, leyendo los 5 días de programa, o sea, larguísimo, del CELEIS, es que había todo un simposio, en varios días incluso, que vinculaba literatura y otros lenguajes, ¿no? Literatura y artes visuales o performáticas, bueno, ¿no? Estaba esta cuestión, que es como una, podríamos decir, un simposio que tiene bastante, aunque no digital, aunque no tenga que ver con lo digital, tiene bastante que ver con algo que podría ser un simposio sobre literaturas digitales, porque las literaturas digitales efectivamente son intermediales e intermodales, entonces por ese lado se juntan las cuestiones. Me parece a mí que no es cuestión entonces de instalarse en esto o pensarlo por la novedad, sino porque nos permite tratar de pensar y de pensar cómo leemos incluso la literatura de los libros en una época totalmente atravesada por lo digital, que es la experiencia, como vos decías, de los jóvenes en las escuelas secundarias, que de hecho, cuando uno habla con cualquier profe de colegio secundario que trabaja en lengua y literatura, el video, por ejemplo, es parte de los lenguajes cotidianos que manejan los adolescentes. El video, la expresividad, podríamos decir, o decir, hacer algo con imágenes en movimiento, particularmente con video, más que con otro tipo de visualidad. Y esto también hay que tener en cuenta que es parte de una hegemonía de YouTube. O sea, no es para idealizar la cultura digital, muy por el contrario. Quienes trabajamos en el interior de este campo, lo que estamos pensando es cómo discutirlo críticamente, pero desde su interior, porque somos parte de esto. No es que los adolescentes manejan el video porque hacen videitos, bueno, pero porque hay una enorme empresa detrás de esto que ha monetizado digamos, la audiovisualización de la sociedad, la audiovisualización digital de la sociedad. Entonces es algo a tener en cuenta. De todos modos, no sé, me parece que ofrece un campo interesante, no solo de debate, sino de prácticas, en el caso de lo que decíamos de la escuela secundaria. Una de las cosas que yo pensaba también cuando vos hablabas de la obsolescencia, es que es una programada, ¿no? Es un elemento muy, casi que podríamos pensarlo desde el psicoanálisis, en el sentido de lo ominoso que aparece en esta programación, ¿no? Dada el interés humano por vivir eternamente, ¿no? De alguna manera. Y yo pensaba cómo este concepto, en términos de la cultura digital, afecta, por ejemplo, los géneros literarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo fantástico, la literatura de anticipación y todo esto está muy pregnada hoy, siempre lo estuvo, pero ahora está como muy fuertemente marcada en los términos de la obsolescencia, ¿no? La obsolescencia como como la gran amenaza, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, esto que vos decías de lo efímero, que es una de las preocupaciones del archivo desde siempre, ¿no? Porque, bueno, el papel también se desgasta y se muere. El papel actual se va a desgastar y morir mucho antes, ¿no? Porque es de muy baja calidad. Entonces yo a veces miro mi biblioteca y digo, bueno, esto no va a durar 80 años. Por otro lado, eso también se engarza con una serie de prácticas, o sea, porque vos decías, bueno, es por parte del escritor o del artista el hecho de que esté haciendo algo efímero, o es porque
tecnológicamente está utilizando esto porque no tiene otro remedio, ¿no? Sería una cosa así. Entonces yo pensaba, bueno, hay toda una suerte de estéticas que tienen que ver con lo efímero, ¿no? Como, bueno, nuestro Peralta Ramos o qué sé yo, los trabajos con, qué sé yo, con hielo, con nieve, sí, o con arena. Pero bueno, ahí hay un conocimiento directo del material, en el sentido de que, bueno, si yo hago una escultura en arena, sé que eso va a tener un término, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que tiene el artista o el escritor de la cultura digital o de la literatura digital de ese carácter efímero de su objeto? Claro, lo que pasa es que acá se plantean una tensión entre dos cuestiones respecto de lo efímero. El arte efímero, obviamente, todo el arte experimental, en una zona del arte experimental, ha abrevado en la idea del arte efímero, totalmente. Pero, al mismo tiempo, eso es, digamos, podríamos decir, ex professo, ¿sí? Un arte efímero que apunta a lo efímero ex professo. Perfectamente, tenemos una cantidad de prácticas artísticas que apuntan a eso y que discuten la fijación, discuten la idea de una obra de arte eterna, etcétera, etcétera. Otra cosa es un arte que se hace efímero debido a una obsolescencia tecnológica que no es parte del proyecto artístico de un artista. Entonces son dos cosas diferentes. En relación con eso, la obra que les iba a mostrar, justamente Rescate de Gabriela Golder, y de hecho después decidí no mostrarla porque recuerdo que en la primera invitación a uno de los congresos de los últimos años en Mar del Plata yo mostré esa obra. La diferencia es que en ese momento esa obra era accesible online. En cambio, hoy en día no es accesible online, debido a que para que sea accesible tiene que haber un trabajo de reprogramación, casi hacer de nuevo la obra, de manera tal de que vuelva a remediarse con otro lenguaje de programación. Entonces son dos cosas diferentes. Por supuesto que habría artistas que hacen de necesidad virtud, que apuntan a una estética de lo efímero a partir de tecnologías que saben que se van a convertir en efímeras, pero no necesariamente es así. Muchas de las personas que utilizaron ese programa, Flash, entre los 90 y toda la década del 2000, no tenían conciencia de que Flash era un software que la empresa Adobe iba a discontinuar. E incluso cuando ya se supo, porque la empresa lo avisó hace muchísimos años, los artistas dejaron de utilizar Flash, pero eso no quiere decir que de alguna manera no hubiéramos vivido una especie de burbuja pensando que esto de alguna manera se iba a solucionar, y ahora se ha solucionado muy precariamente, en el sentido de que hay emuladores, pero no todas las piezas funcionan con esos emuladores, las piezas muy sencillas sí, pero las piezas más complejas no. Esto también tiene que ver con quién está haciendo la obra. Si la persona es parte del mundo de la programación y está metida en ese tema y entiende perfectamente que esto una empresa lo puede discontinuar, no trabajará, si no quiere apuntar una estética de lo efímero, no trabajará con ese tipo de programas, hará otro tipo de cosas, programará sola la persona o apuntará a otros lenguajes de computación. Me parece que eso, digamos, que son dos cuestiones, pero obviamente están presentes, ¿sí? La cuestión es la imposición de la obsolescencia tecnológica. Claudia, yo no los veo a ustedes. Dos breves comentarios, sí, ¿no? Y paso a leer los comentarios que tenemos en YouTube. Bueno, en primer lugar, gracias por la exposición clara y atrapante también, porque es muy interesante este tema y vigente, como todos los temas de literatura en realidad digital y analógica. Y en segundo lugar, vos solés traer a colación una conceptualización y teorización, ¿no? Es un poco más amplio, de Boaventura Sousa, que es el de epistemologías del sur, ¿no? Y aplicado a las tecnologías del sur. Y me parece que es un concepto y un enfoque que sigue teniendo vigencia y que no quería dejar de mencionarlo, de traerte a colación, de haberte escuchado en otras charlas, porque me parece que todos estos debates están atravesados por esa idea de pensar las tecnologías desde el sur o del sur, y el sur, por supuesto, en un sentido figurado, ¿no? De cómo hay diferentes sures bueno, los distintos conceptos y distintos aspectos que mencionaste de los debates
son como núcleos o como variables que pueden pensarse desde esa idea del sur, ¿no? Como muchísimos mencionaste, pero como la idea de accesibilidad, de lo localizado, de los centros de poder, etcétera. Y como la literatura y las literaturas digitales, bueno, algunas podrían ser funcionales a eso, como también lo ha señalado en otras exposiciones y acá también, pero como muchas tienden a desnaturalizar y a desmontar no solo el soporte y no solo el aparato estético con el que están trabajando, sino también todo lo que subyace detrás y lo que está detrás, ¿no? Me gusta la idea que también traes a colación de desmontar, ¿no? De desnaturalizar, claro, que se nuclea también en torno a ese pensamiento crítico, ¿no? Eso, por un lado, y que sirve para pensar esto también, que son las tecnopoéticas, como tecnopolíticas o tecnopoéticas políticas, que podría ser redundante en algunos casos, pero creo que esa redundancia es bastante operativa, no lo de pensar como lo poético como político. Y me parece también que resume bastante estos debates y a la vez da lugar para seguir pensando estos debates. Y paso a leer comentarios que tenemos en YouTube, porque Alejandro y Fernanda están mirándonos, ¿no? Los coordinadores del simposio están mirándonos desde YouTube y saludan y agradecen. Alejandro dice, estuvo genial el simposio, ya subiremos los videos. Fernanda también agradece y saluda, y Adriana Boquino comenta algo también que me parece otro de los debates urgentes. Dice, me preocupa especialmente la cuestión social en torno a lo digital. En la escuela, durante la pandemia, la literatura se convirtió en literatura digital en el mejor de los casos, pero el problema fue la carencia de dispositivos y conectividad, ¿no? Que también creo que está incluido dentro de estos debates que vos estuviste mencionando. Sí, la cuestión de la accesibilidad. Claro, está el tema de la accesibilidad. Claro. Sí, efectivamente está la cuestión de la accesibilidad, ¿verdad? Que yo no planteé particularmente en relación a, digamos, las posibilidades materiales de accesibilidad, pero efectivamente es parte de este debate, porque la distancia, podríamos decir, respecto de la accesibilidad, también es una distancia respecto de la actitud crítica en relación con esa accesibilidad. Porque no es solo cuestión de tener acceso, sino también de poder instalar en ese acceso una actitud crítica. Y quizá quienes tienen mucho acceso no tienen la actitud crítica. Entonces me parece que hay que lograr el acceso, porque esta es la cultura que está instalada, y evidentemente en la pandemia se daba clase con estos dispositivos, con estas plataformas como las que estamos usando aquí, pero al mismo tiempo hay que ser parte, o sea, me parece, sería importante ser parte de que esa ampliación de accesibilidad material venga de la mano de una ampliación de la accesibilidad de lo crítico respecto de esa materialidad. Y bueno, muchos de los debates actuales tienen que ver, esa algoritmización, datificación de la existencia se incluye, o sea, se conecta incluso con problemas muy contemporáneos vinculados con la materialidad de la existencia, como por ejemplo el problema de la ecocrítica, de la suerte planetaria, de la obsolescencia también planetaria, digamos, que se utilice la noción minería de datos para, digamos, esta disciplina de estadística y de perfilación de segmentos y de personalización a partir de perfiles, no es un dato menor, ¿sí? Que se utilice una palabra que en realidad viene del extractivismo. Y de hecho ahora hay un extractivismo digital, o sea, estamos dentro de un extractivismo material de la propia tierra, de los recursos naturales, del agua, de la tierra, etcétera, lo que sea, en correlación con un extractivismo digital, que vienen de la mano. También, Claudia, y con esto, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Te quería comentar que también es muy importante en esto de la accesibilidad establecer la distancia que existe entre saber usar, ¿no? como el lenguaje, saber usar y tener distancia para el cómo.
porque no se puede dar la situación crítica si no hay una conciencia, ¿no? Una especie de, darse cuenta, como un carácter metatextual también podría ser, o metacrítico, respecto de los usos y respecto de las prácticas que tenemos cotidianamente con lo digital en general. Porque esto que vos decías del adolescente y el video, puede ponerlo en práctica permanentemente y no siempre establecer esta distancia como para pensar el uso que se le está dando, ¿no? Por eso yo insisto mucho en la lectura material. ¿Cómo? Digo que por eso insisto mucho en la lectura material, porque si nosotros somos meros usuarios, que leemos una superficie, pero no tenemos idea de que ahí hay un programa que está proponiendo ciertos principios lógicos y ciertos recorridos lógicos para que luego se produzca lo que estamos viendo, no accedemos realmente más que como meros usuarios. Claro, y ahí está la cuestión. Habitualmente en el mundo digital somos meros usuarios. Nosotros no estamos detrás de las empresas, Microsoft Software, Facebook, Instagram, esto, lo otro, ¿qué están haciendo? Tenemos una muy vaga idea. Ahí hay una distancia muy grande entre qué idea tenemos respecto de cómo se produce un libro, por ejemplo, y qué idea tenemos respecto de cómo se produce una pieza digital. Claro. Y vivimos constantemente con piezas digitales, de todo tipo, el WhatsApp, lo que sea, el email, cualquier cosa. Y a mí me parece que, obviamente, hay gente que no tiene acceso al WhatsApp y al email, y no tiene un teléfono inteligente, entonces ahí hay un primer salto de acceso. Pero si no llegamos también a que el que tiene acceso tenga una mirada crítica y que todos los otros puedan tener acceso a material, nos quedamos a medio camino. Bueno, me avisan que ya tenemos que ir cerrando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Martín. Hola. No, yo lo que quería preguntarte si podés dar un relación que decías entre extractivismo digital y extractivismo en el sentido más clásico, si querés apuntar un cachito. Bueno, pero porque tiene que ver con la idea de que en ambos casos se extraen recursos que van a servir para algo, por ejemplo, para monetizarlos. Y así como el extractivismo, la minería, ¿no? En general, históricamente, tomó recursos naturales, en este caso, de la tierra, por ejemplo, para monetizarlos dentro de un circuito económico X, todos nuestros datos, todo lo que somos como datos, todas las huellas que vamos dejando de nuestros pasos por internet, por las redes sociales, etcétera, constituyen datos que son monetizables, que sirven para construir perfiles de consumidores. Bueno, el algoritmo de Netflix, si mirás muchas películas de ciencia ficción, solo te ofrece películas de ciencia ficción y te perfila de esa manera y monetiza tu consumo cultural de esa manera. Eso o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y entonces habría como una correlación. El Big Data, ¿por qué mi insistencia en trabajar críticamente o pensar críticamente las humanidades digitales? Porque el Big Data está básicamente pensado, en definitiva, para terminar construyendo un extractivismo de datos para monetizarlo. Claro que podrían estas herramientas trabajarse en otro sentido, de hecho, es bien interesante hacer lectura distante de la propia literatura digital para ver las propias geopolíticas, los centros de poder, podríamos ver. Es decir, de este campo pequeño, pero de cualquier otra cosa en la cultura. Me parece que ahí hay mucha gente que trabaja en esto en este momento, ¿sí? Esta correlación. De hecho, Agustín Berti, en uno de los congresos que tuvimos sobre literatura digital, Agustín trabaja en Córdoba, proponía algo así como el concepto de nanocultivo. En vez de latifundio, el nanofundio. Y hablaba de las granjas de servidores, por ejemplo. Ustedes saben que existen enormes granjas de servidores que además consumen recursos naturales, porque para que estén esos servidores necesitan estar cerca de lugares con agua para poder enfriar esos espacios de manera tal de que todas esas enormes servidores no colapsen por recalentamiento. Son lugares muy refrigerados, enormes,
y por eso y que suelen estar en lugares apartados, y por eso se los llaman granjas de servidores, y él hacía esta correlación. América Latina, ha vivido el latifundio, ¿sí? Conocemos de qué se trata el latifundio, pero se está instalando el nanofundio, se está instalando correlativamente grandes servidores que son, por ejemplo, los que permiten que exista la criptomoneda. Es lo mismo, y esto es parte de nuestra cultura algorítmica. No sé si responde a tu pregunta, creo que te llamabas Martín, escuché por ahí, yo no te veo. Pero me parece que es interesante trabajar esta relación. ¿Cómo? No sé qué dice. Ah, sí, dice que que responde. Gracias. Bueno, nos avisan, Claudia, que sigue otra conferencia, así que nos vamos. Yo nos esta vamos vez hice media hora, Y la verdad es que podríamos, además de agradecerte esto, podríamos pensar en un próximo encuentro presencial para tener tiempo y discutir estas cuestiones, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hagamos un Claudia. simposio, pero presencial. Dale, un abrazo. Chao. Bueno, si se quedan aquí, empieza dentro de unos minutos la conferencia de la escritora Patricia Rato, coordinada por Mónica Bueno, que no sé, todavía no han venido, me parece.